No sé qué es lo que pasó con la reunión que era por Zoom. Nadie se pudo conectar. O sea, parece que solo yo, después de un buen rato también. Pero bueno, por hoy día vamos a hacer la reunión por acá, por Meet, a ver si solucionamos problemas para la próxima clase. ¿Ya? Bien, vamos a comenzar recordando un poquito qué es lo que estamos viendo. O sea, ¿recuerdan? Voy a dejar un poquito esto, que a ver si no me veo completo. Bien, estábamos viendo entonces homotesia, ¿cierto? Ese es el tema que estamos trabajando, que debiéramos terminar ya la próxima clase con este tema. Recordar que vimos dos tipos de homotesia, ¿cierto? La homotesia directa y la homotesia inversa, ¿cierto? ¿Cuál era la diferencia entre ellas? Más que nada es el valor de la razón, ¿recuerdan? Para aplicar una homotesia necesitamos una razón, que la razón normalmente se nombra por una letra K, ¿ya? Tanto en razones como en razones, proporciones. La razón se nombra por una letra K. La homotesia directa, entonces, cuando el valor de la homotesia directa, entonces decíamos que es cuando el valor de la razón es positivo, mayor que cero. Y la inversa, cuando el valor de la razón es menor que cero o negativo. ¿Recuerdan? Entonces, por ejemplo, si el valor de la razón es igual a 2, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos aquí el centro de la homotesia y tenemos una figura acá. Supongamos que tenemos aquí un triángulo. Acá tenemos los vértices A, B y C. Y consiste entonces en medir desde el centro de la homotesia, medir cada uno de la dirección, o sea, perdón, la distancia que hay entre el centro de la homotesia y cada uno de los vértices, y eso multiplicarlo por el valor de la razón. ¿Recuerdan? Entonces, si aquí, por ejemplo, de aquí hasta ahí mide 3, esto lo seguimos, 3 centímetros, por ejemplo, mide 3 centímetros, multiplicamos por 3, o sea, por 2 en este caso, y acá tendría que ser 6. ¿Ya? Acá, si de aquí hasta acá hay 5 centímetros, entonces hasta acá tendrían que haber 10. ¿Cierto? Perdón, 5, claro, 5 por 2, acá tenemos 5 centímetros, por 2 son 10. Y de la misma forma, entonces, si acá tenemos 4 centímetros, para acá tendrían que ser 8. Y de esa forma, nos queda una figura que es semejante, ¿cierto? En este caso, si la figura original era un triángulo, la figura después de aplicarle la homotesia es otro triángulo, como la razón es 2, en este caso, el triángulo está en su tamaño al doble del original, ¿cierto? Porque la razón es 2. Entonces decíamos que al tener una figura y un centro de la homotesia, siempre tiramos líneas, ¿cierto? En el sentido desde el origen, pasando por el vértice, en el mismo sentido, ¿cierto? Tiramos todas las líneas y de esa forma después medir, y ahí se mide la nueva distancia. Se mide hasta el otro vértice, la nueva distancia. Multiplicando cada medida, como decíamos, por el valor de la razón de la homotesia, ¿cierto? Aquí le vamos a poner que la razón
normalmente se denomina por una letra K. Hasta ahí no han tenido problemas, ¿cierto? Eso es lo que vimos en la primera clase que trabajamos con homotesia. También dijimos que si el valor de la razón es mayor que 0, pero además es menor que 1, ¿cierto? De la figura original, la figura que se va a generar va a ser más pequeña, va a estar entre el centro de la homotesia y la figura, porque va a ser más pequeña, ¿cierto? Entonces, ese es un caso especial, cuando el valor de la razón es mayor que 0, ¿cierto? Es positiva, pero además es menor que 1. Entonces ahí se produce una reducción y no una ampliación, como es el caso cuando K es mayor que 1. Y finalmente vimos lo que es la homotesia inversa, ¿cierto? En que yo tengo acá el centro de mi homotesia, si tengo acá la figura y el valor de la razón, yo le doy menos 2 en vez de 2, ¿ya? Un valor negativo, ¿cierto? Ese valor de la razón me va a indicar que la figura va a quedar hacia el lado opuesto, ¿ya? También se tiran las líneas acá, ¿cierto? Que pasan por cada vértice, ¿cierto? Aquí le ponemos vértice A, B y C. Las líneas que pasan por cada vértice, ¿cierto? Y además por el centro de la homotesia, ¿ya? Y en ese caso es lo mismo. Si acá esto mide 3 centímetros, de aquí hacia allá mide 6, ¿cierto? Recordemos, si este mide 3, este mide 6. Si este mide 4, de aquí para allá mide 8, multiplicando, ¿cierto? 4 por el valor de la razón en valor absoluto. Es decir, si este mide 4, este de acá va a medir 8. Y si este mide 6, por ejemplo, este de allá, de ahí hacia allá, va a medir 12. ¿Qué es lo que vamos a conseguir con eso? ¿Qué figura se va a conseguir? También un triángulo, solo que se va a girar además, aparte de que va a ser el doble que este en figura, van a ser figuras semejantes, ¿cierto? Solo que además de que esta figura va a ser el doble en tamaño que la original, esta figura va a quedar, se va a rotar en 180 grados. Es decir, la original se gira en 180 grados y va a quedar reflejada al lado contrario, como decíamos, de el centro de la homotesia. ¿Cierto? Hasta ahí. ¿Algún problema? ¿Alguien ha tenido problemas para encontrar esa figura después de aplicar esa homotesia? Recuerdo que la semana pasada también les dejé una tarea, o sea, no una tarea, sino una actividad que estábamos viendo en clases y que después debían subir al IRIM, ¿ya? Entonces hasta aquí no hay problema, ¿cierto? Vamos a recordar entonces otras cosas. Una, que este segmento de acá, estos lados del triángulo, se llaman lados homólogos, ¿se acuerdan? Aquí, por ejemplo, si este era el vértice C, es el vértice C'. Si este era el vértice A, este es el vértice A', y este B es el vértice B'. ¿Recuerdan? Al tirar las líneas. Entonces, estos lados son homólogos. CB y C'B', homólogos, ¿se acuerdan? Lo mismo el AC con el A'C', son homólogos. ¿Y qué es lo que me indica eso? Que esto, en el caso de la homotesia, estos lados que son homólogos, además son
paralelos. ¿Sí? Este lado con este lado son paralelos, nunca se van a juntar. Este lado, ¿cierto? El AB con el A' B' también van a ser paralelos, nunca se van a juntar. ¿Ya? Y lo mismo con estos otros dos lados. Acá ocurre exactamente lo mismo. ¿Ya? Aquí, se fijan que acá teníamos el centro O, aquí teníamos el vértice A, y este es el vértice A'. Acá, cuando la razón es negativa, ¿cierto? Cuando la homotesia es inversa, si aquí tenemos A sería ese lado, ese vértice. Recuerden que se invirtió. ¿Ya? Si aquí teníamos C, este es C'. Si acá teníamos el vértice B, este es el vértice B'. ¿Sí? Y acá ocurre exactamente lo mismo. Este lado, A'C' con AC, son los lados homólogos, son paralelos. ¿Ya? AB con A'B' también son paralelos. Estos son los lados homólogos, AB con A'B'. Y el lado BC con B' y C'. Estos son los lados homólogos, por lo tanto, estos son los lados que son paralelos. Ok, ¿qué otra cosa además? Podría ocurrir que yo desconozca la razón. Yo sé que se le aplicó una homotesia, se le aplicó una homotesia a la figura, ¿cierto? Y podría medir. ¿Cómo encuentro yo ahora el valor de la razón si la desconozco? ¿Ya? Veámoslo con un ejemplo. Vamos a dibujar esto más grande para que se pueda entender mejor. Entonces decía, tengo esta figura. Aquí está el centro de mi homotesia. Entonces supongamos que acá tengo A, B y C. Entonces, más o menos por ahora lo vamos a hacer al ojo nomás. Y aquí tengo mi figura después de aplicarle la homotesia. ¿Ya? Entonces, si yo quiero saber qué razón es la que se aplicó, entonces tendría que medir. Si de aquí a aquí mide 3, supongamos que hasta acá mide 6, o sea, desde aquí hasta aquí mide 6, es decir, ese lado me mide 9 centímetros. ¿Sí? Entonces, si este mide 2 y este mide 4, ese lado va a medir 6 centímetros, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo, si yo sé que esta es una homotesia, se le aplicó una homotesia, cómo encuentro el valor de la razón? Entonces, tendría que aplicar el proceso inverso, ¿cierto? Yo sé que si a este o A tiene una medida de 3 centímetros, vamos a borrar este también. O A mide 3 centímetros, y también puedo medir, ¿cierto? Es cosa de tomar una regla. O A', 9 centímetros, ¿cierto? De O hasta A', 9 centímetros. También tenemos acá el OC, aquí, mide 4 centímetros, entonces, o sea, O hasta C, no, perdón, mide 2 centímetros. O' C' mide 6 centímetros, ¿cierto?
como insisto, es cosa de medir nomás. Yo mido los lados, mido de aquí y mido hasta allá. Entonces, ¿cómo encuentro el valor de la razón? Así como lo aplicaba antes. Supongamos que yo desconozco la razón, lo vamos a utilizar con la letra K por el momento. Significa que el lado OA, ¿cierto? Lo multiplico por el valor de K y me da 9 centímetros. ¿Cierto? No lo vamos a poner en centímetros por hora, sino que lo vamos a poner mejor con OA'. ¿Sí? En realidad cualquiera de ellos, es decir, un segmento, ¿cierto? Un lado de una medida, ¿cierto? Desde el centro de la homotesia hasta el vértice, esa medida la multiplico por el valor de la razón y me da la otra medida, ¿cierto? Hasta el otro vértice. Lo mismo ocurre con O hasta B, también a multiplicarlo por la misma K, me da O B', ¿sí? Y bueno, ocurre lo mismo con OC, y lo multiplico por K y me da OC'. Pues bien, si yo quiero encontrar el valor de K, entonces, y porque lo desconozco, pero tengo las medidas de cada uno de los segmentos. Entonces, vamos a despejar el valor de K en este caso. En este caso, K es igual a... No, perdón. Aquí donde puse O A' dividido por OA. Vamos a borrar eso por ahora para que no se confunda con la línea ahí de la fracción. ¿Sí? O sea, si yo conozco estas medidas y desconozco el valor de K, tengo que despejar K. K es mi incógnita en este caso. Entonces, OA pasaría para allá dividiendo. Lo mismo en este otro caso, K, yo podría decir que es OB' partido por OB. De la misma forma, aquí puedo decir que K es igual a OC' partido por OC. Con cualquiera de ellos, si yo sé que se le aplicó una homotesia, ¿ya? Con cualquiera de ellos yo podría encontrar el valor de K. En este caso, por ejemplo, lo puedo encontrar con el de arriba. Entonces, K es igual a OA', que lo habíamos puesto aquí, ¿cierto? Mide 9 centímetros, partido por OA, que mide 3 centímetros. 9 partido por 3 nos da 3. En este caso, a esta homotesia se le aplicó una razón de 3. ¿Entiende? Entonces, si yo desconozco el valor de la razón, lo puedo calcular midiendo. Mido este y mido ese. Por lo tanto, ahora yo esta medida la divido por esa y ahí sé qué razón se le aplicó. También, de la misma forma, esta medida yo la divido por esta y también puedo saber la razón. Me tiene que dar el mismo valor. Si lo hacemos con esta tercera, ¿cierto? Que es la que tenemos allá. En este caso me da que K es igual a 6 partido por 2. También es 3. En cada caso me tiene que dar 3. ¿Por qué? Porque recuerden que la homotesia se le aplica la razón a cada una de las medidas. ¿Ya? Cada medida yo la multiplico por el valor de la razón. Por lo tanto, si efectivamente es una homotesia, no importa con cuál de ellos yo utilice, en este caso, esta fórmula, la vamos a anotar aquí, la vamos a dejar ahí. Con cualquiera de ellas, yo puedo encontrar el valor de la razón y todas me van a dar lo mismo, ¿ya? El mismo valor de la razón. ¿Ok? ¿Se entendió?
¿Entiende cómo se aplicó? ¿Sí? ¿Alguien que tenga algún problema hasta aquí? ¿Que algo no haya entendido? Pues bien, ahora entonces, de la misma forma, se puede hacer con la homotesia inversa, ¿cierto? Es lo mismo. Es decir, aunque quede hacia el otro lado, que quede invertida, estos valores siguen siendo iguales, ¿ya? Entonces, me va a ocurrir esto mismo. De la misma forma, yo puedo encontrar el valor de la razón. Entonces, vamos a borrar un poquito, los vamos a dejar anotados aquí arriba. Se fijan que aquí tengo K igual a esto, K es igual a eso, K es igual a eso. ¿Qué implica eso? Que también entre ellos son iguales. Me explico. O A' partido por OA es igual a esto, porque todas miden K, todas tienen que dar lo mismo. O B' partido por OB y OC' partido por OC. ¿Ya? Como son razones, yo lo puedo leer OA' es a OA como OB' es a OB, como OC' es a OC. ¿Ya? Entonces esto se forma una proporción. Hay proporción entre cada una de ellas. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Por qué llegué a estas igualdades o a estas proporciones? Por eso, porque todas me dan el valor de K. Como la K es la misma, o sea, en el fondo yo podría escribirlo así. K es igual a OA' partido por OA, y eso es igual a OB' partido por OB, y es igual a OC' partido por OC. Si yo hago todas estas divisiones, en este caso, en todas me va a dar la misma razón, el mismo valor de K. En este caso, en todas me tiene que dar 3. Por lo tanto, si yo conozco la medida de uno de ellos, el otro también lo puedo conocer. O si los mido, también tendría que darme que al dividir este por ese, me va a dar 3. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Por lo tanto, llegamos a un teorema así por ahora, que se llama teorema de Tales. ¿Ya? Teorema de Tales. De esta misma homotesia llegamos entonces a un teorema que se llama teorema de Tales. Recuerden que los teoremas por lo general, antes vimos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? El teorema de Tales es por un señor Tales que es el que llegó a todas estas conclusiones. ¿En qué consiste el teorema de Tales? Vamos a ver esto. Vamos a dejar de los triángulos que hicimos solo el centro de la homotesia y los lados homólogos, que en este caso eran AB, me parece. ¿Sí? Entonces, decimos que si yo paso por... No es que se me haya quebrado la regla, me hice una más pequeña que es más cómodo. ¿Se fijan lo que dice ahí?
insisto, estamos viendo el mismo caso de la homotesia, ¿cierto? De ahí llegamos a este teorema de Tales. Teníamos que este era el centro O, este era A, este A', este es B, B'. Les recuerdo el triángulo como estaba, ¿sí? El otro era así, ¿cierto? Era ese triángulo y que me llevaba a este triángulo. ¿Recuerdan? Este triángulo. Vamos a pintar en rojo. Ese triángulo y este otro triángulo. Estos son los dos triángulos a los que les apliqué la homotesia, ¿sí? Para recordar primero. El vértice C es este y C' es este, pero para este caso, para el teorema de Tales, no los vamos a considerar. Entonces, se podría hacer con otros lados también, no hay problema. Vamos a escoger estos dos lados. Entonces, me queda dibujado un triángulo de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de Tales? Fíjense que ahí siempre se me va a formar un triángulo. Si yo tengo aquí un centro de la homotesia y dibujo hacia allá, tengo aquí una figura y agrando la otra, entre esas siempre me va a quedar, vamos a dibujarlo. Aquí tengo el centro de la homotesia, aquí tengo cualquier figura, supongamos que nuevamente vamos a poner un triángulo aquí, y yo esto tiro la línea hacia allá y hacia allá, aquí me va a quedar el otro triángulo, ¿cierto? O me va a quedar más pequeño acá, pero en el fondo es lo mismo. ¿Ya? Entonces, como dijimos antes, estos valores, estas líneas, perdón, los lados que son homólogos, estos dos lados son homólogos, son paralelos siempre. Entonces, aquí en este caso, AB es paralelo a A'B'. ¿Sí? Este lado es paralelo a eso. Recuerden, homotesia. Estos lados son paralelos, esos lados son paralelos, estos otros lados son paralelos. Siempre en homotesia nos quedan los lados homólogos paralelos. Entonces aquí, como decía, vamos a tomar el triángulo. Aquí también se nos forma un triángulo, ¿se fijan? Si yo pienso solamente en esos lados, se me formó un triángulo similar a este, solo que ahora está en otro sentido. ¿Ya? Entonces es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que me dice el teorema de Tales? El teorema de Tales me dice que en un triángulo, si a un triángulo cualquiera, le trazo aquí una recta, una línea que es paralela a la base, se me va a cumplir esta proporción. ¿De qué me puede servir esto? Me puede servir porque a veces puede ocurrir de que yo necesite, ya después lo vamos a ver con algunos ejercicios, yo tengo algunas medidas. Fíjense que yo aquí, al tener esto, me puede servir cuando yo quiera encontrar la medida de algún lado. Supongamos, esto mide 3 y este lado mide 6. ¿Ya? Aquí este lado que me mide 2 y desconozco la medida de este lado. Quiero saber entonces cuál es la medida de ese lado de ahí. ¿Cómo puedo encontrar entonces yo el valor de X? Lo puedo encontrar aplicando simplemente el teorema de Tales. Entonces, el teorema de Tales, como decía, me da estas proporciones. Es decir, yo puedo tomar cualquiera de ellas, cualquiera de esas, para encontrar el valor de X. En este caso, obviamente, yo tengo que hacerlo con estas medidas, que son las que conozco. Se fijan que yo digo OA',
que en este caso era 9. 9, a ver, lo vamos a escribir mejor cuáles vamos a utilizar. O A', esa OA, como O B' es A o B. O B. ¿Ya? Ok, entonces, OA', en este caso mide 9. 9 es a 3. 9 es a 3. ¿Cómo? Esta medida, ¿cuánto es? ¿Alguien puede decirme cuánto mide desde aquí hasta ahí? Desde O hasta B'. ¿Cuánto mide? No tenemos la medida exacta, obviamente lo tenemos con una incógnita. Pero mide, lo que mide 5 este centímetros. trazo, ¿cierto? De bastante. ¿Cómo? Debe medir 5, No le ¿o no? debiera medir 5. Sí. No necesariamente, sino que lo vamos a expresar con el valor de X. Es decir, de O hasta B mide 2 más este trazo de ahí que es X. O sea, 2 más X. ¿Se entiende? O sea, aquí este mide 9, ¿cierto? Porque es 3 más 6. Por eso este lado mide 9. ¿Se fijan? 3 más 6. Este otro lado, por lo tanto, mide 2 más X. Y por el momento desconozco el valor de X. Y eso partido por OB, es decir, por 2. ¿Se entiende cómo llegué a esto? O sea, principalmente cómo llegué a este, a 2 más X. 2 más X. Este es 3 más 6. Este es 2 más X. ¿Ya? Y formando la proporción, nos queda esto. Ahora, ¿cómo resuelvo? Tengo que despejar el valor de X. Así de simple. Es decir, el 2 pasar para allá multiplicar. Puedo dividir primero, ¿cierto? Lo vamos a resolver aquí arribita. Vamos a anotar de nuevo más acá, ¿ya? Para resolverlo completo aquí. 9 es a 3 como 2 más X, o X más 2, ¿cierto? Que es lo mismo. Es a 2. Entonces ahora 9 partido por 3 me da 3. Puedo dividir primero, o bien el 2 pasarlo para allá multiplicando. 2 más X es a 2. Paso el 2 para allá multiplicando. 3 por 2 es igual a 2 más X. ¿Ya? Entonces esto es nada más que una ecuación. Es decir, es cosa de resolver la ecuación. 3 por 2 me da 6. Es igual a 2 más X. Y el 2 pasaría restando. 6 menos 2. Por lo tanto, X es igual a 4. ¿Cierto? 6 menos 2, 4. X es igual a 4. ¿Se entiende? ¿Alguna duda, alguna consulta ahí? Pregunten todo lo que necesiten. Ahora, obviamente, yo con este teorema puedo encontrar cualquier lado que desconozca. Solo tengo que ver cuál de ellos me sirve. ¿Ya? ¿Cuál de ellos me sirve para poder encontrar el valor de X? Y obviamente eso va a depender de qué datos son los que yo tengo.
¿Ya? Por ejemplo, veamos otro ejemplo. Otro ejemplo podría ser este. Insisto, esto se puede resolver siempre que estos lados sean paralelos, ¿ya? Es decir, en el fondo, si yo tengo cualquier triángulo, ya lo vamos a dibujar hacia allá el triángulo, y resulta que le pasa aquí una línea, una secante que se llama, que sea paralela a esa, siempre me va a ocurrir que este lado es a S, como este es a S, como este es a S. O sea, esto mismo. O sea, siempre podemos decir que, entonces, que este puede ser O, este puede ser A y A', y este puede ser B y B'. Ahora, después quiere decir que uno puede ponerle cualquier letra. ¿Por qué ocupamos estas letras? Porque es lo que veníamos ocupando de la homotesia. Es para que entiendan que de ahí se puede sacar esto. Entonces, siempre tiene que estar indicado eso, que AB tiene que ser paralelo a B'. Ya, aunque tenga otras letras, da lo mismo. Pero si estos dos lados son paralelos, entonces se puede aplicar eso, de acuerdo a lo que vimos con la homotesia. Si alguno de estos, este no es paralelo, está un poquito inclinado con respecto a ese, ya no es el teorema de Tales. El teorema de Tales habla exclusivamente de que aquí pasa una línea que es paralela a la base del triángulo. Así de simple. ¿Ya? Ok. Entonces, supongamos que ahora en este ejercicio vamos a tener otras medidas. Entonces, supongamos que este mide 5, este lado mide 20, ya este mide 7 y necesito encontrar ese valor. ¿Cómo entonces encuentro el valor de X ahora? ¿Cuál de estas razones? Porque obviamente basta con que tome 2. No tengo para qué tomar las 3. De hecho, estas medidas no las tengo, así es que tampoco me sirve este. ¿Se fijan? Aquí, ¿cómo puedo saber yo cuál me sirve? ¿Cuál no tengo? O A con O A'. O sea, estas medidas no las tengo, ni como incógnita en este caso. Por lo tanto, las que tengo son estas. Una de ellas va a ser incógnita. Así que ocupo las otras dos. Tengo OB y OB', y tengo AB, perdón, tengo aquí en este caso AB y tengo A'B'. Ah, eso es lo que estábamos viendo recién, que yo al tener estas proporciones, ¿cierto? Yo puedo, en el teorema de Tales, puedo escribirlo de esta otra forma. Sabemos que esto es a eso como esto es a eso, ¿cierto? Y este es a ese también. ¿Sí? Tengo O A'. Ya, si encuentro otro plumón que se note más. Aquí. Y de estas mismas, por teorema de Tales, se pueden sacar otras. Ya, si uno se pone a pensar, a analizar así, se pueden sacar otras. En este caso, O y C' no la estamos ocupando. ¿Por qué? Porque no está el vértice C. ¿Ya? No está el vértice C. Entonces, ¿qué es lo que estamos tomando ahora? Tenemos O A' es a O A como O B', O B', esa OB, como A'B' es a B. ¿Ya? Por lo tanto, en el teorema de Tales, como no estamos ocupando el vértice C, porque solo estamos ocupando
estos lados homólogos de ese triángulo que teníamos, vamos a dejar anotado aquí para que lo anoten ustedes ahí en su cuaderno. A', B' es AB. ¿Ya? Entonces estas son las proporciones que podemos utilizar en este caso en el teorema de Tales, porque claro, aquí no tenía sentido dejar el OC y OC' porque no lo estamos utilizando. ¿Ya? Entonces, ahora sí, si yo no puedo utilizar esto porque desconozco esas medidas, tengo que utilizar estas otras dos. Tampoco tiene mucha tinta. Probemos con este otro. Por lo tanto, utilicémoslo. Usemos entonces esta igualdad. Tenemos OB'. ¿Cuánto mide OB'? ¿Quién me puede decir cuánto mide OB'? Vamos a hacer ese, ¿cierto? Lo vamos a anotar aquí cuál vamos a utilizar. OB', esa OB, como A'B', esa AB. ¿Cierto? Como este es a ese. O sea, estamos usando este es a ese, como este es a ese. ¿Cómo sería entonces? OB', ¿cuánto mide? ¿Quién me puede decir cuánto mide OB'? O sea, desde aquí hasta ahí, ¿cuánto mide? Bien, Michelle. 25, porque si este mide 5 y ese mide 20, de aquí hasta ahí mide 25. Entonces, 25 es AOB, ese de ahí, que mide 5. ¿Cierto? 25 es a 5, como X es a 7. Fíjense, entonces aquí ya no me quedó X más algo. ¿Cuándo me va a quedar X más algo? Es cuando yo tengo que medir uno de estos. La X está en uno de estos lados o en uno de estos lados. Porque como tengo el lado completo, entonces va a ser la medida que yo conozco más la X. Si conozco esta y la X está ahí, va a ser esta medida más la X. Si acá puede ser la X está allá, va a ser esta medida más X. Eso es lo que mide esto. Siempre va a ser cuando sea la medida más X, es cuando la X está en uno de estos lados. Pero cuando la X está aquí o ahí, no, porque las medidas son las que corresponden. En este caso, X es a 7. ¿Ya? A', B' es a AB. Y ahora simplemente puedo pasar para allá el 7 multiplicando. Bueno, también puedo dividir primero. Recuerden que cuando es multiplicación y división da lo mismo. Yo puedo dividir 25 dividido en 5 es 5. Ojo, lo que implica que ese es el valor de la razón. ¿Cierto? Este es a ese, es la razón que tenía yo en lo que era la homotesis, ¿se acuerdan? Entonces, 5 X partido por 7, ¿cierto? El 7 pasa multiplicando. 7 por 5. Así que X es igual a 7 por 5, 35. Por lo tanto, este lado de acá es igual a 35. ¿Sí? ¿O no? ¿O me equivoqué en algo? 25. 7 por 5. No, está bien. ¿Dudas, consultas?
Ok. ¿Qué otra cosa tenemos que saber aquí? Puede ocurrir lo siguiente. Voy a borrar ahora. Recuerden que esto lo sacamos con la homotesia directa. Veamos ahora qué ocurre cuando la homotesia que se aplica es inversa. Ya, aquí tenemos el centro de la homotesia, ¿cierto? Vamos a dibujar acá un triángulo cualquier. En realidad puede ser cualquier figura, puede ser un cuadrado. Recordemos que la homotesia no solo se aplica a los triángulos. A cualquier figura geométrica que tenga vértices, uno le puede aplicar la homotesia. Entonces, ¿cómo era la homotesia en este caso? Que si yo aquí, por ejemplo, como lo habíamos visto antes, una razón de -2. ¿Recuerdan? Yo tiraba entonces líneas aquí. A ver, aquí vamos a aprovechar estos plumones que marcan un poquito menos. ¿Cierto? Aquí tengo A, B y C. Entonces yo aquí, si esto mide, asumamos que esto mide 3, de aquí hasta allá, al aplicar la razón de -2, en este caso se multiplica, recuerden que por el valor absoluto, o sea, por 2. Acá mide 6. Vamos a marcar un poquito más. Si este mide 3, este mide 6 porque es 3 por 2. Positivo, recuerden. Y aquí tengo B'. Yo acá tiro entonces supongamos entonces que se mide 4. Este de aquí para allá va a medir 8. ¿Sí? 4 por el valor de la razón en positivo. De aquí para allá va a medir 8. Y aquí tengo el vértice C'. ¿Ya? Y bueno, lo mismo, este no lo vamos a dibujar por ahora, porque no nos interesa. Para lo que vamos a hacer no nos interesa. ¿Por qué? Porque, perdón, este no es C', este es, lo que haga es, el otro plumón, ¿no? Este es A', ¿cierto? Porque viene de vértice A, la prolongación para allá sería A'. Si unimos entonces esos vértices, me queda que el lado A'B', recordemos, homotesia, son paralelos. Son paralelos. Entonces aquí para el teorema de Tales también se aplica lo mismo. Nos queda que AB es paralelo a A'B'. ¿Ya? Entonces, no importa, para el caso este, no importa las medidas que tenga. Era solo para el ejemplo, que si aquí este medía 4, de ahí para allá mide 8, porque estamos aplicando la razón de -2. En este caso multiplica por 2. Este medía 3, entonces aquí para allá mide, de aquí para allá recuerden, 6. ¿Ya? Y se cumple lo mismo. Se cumple que A, O, aquí el centro, no, ya está dibujada la O, ¿cierto? De O hasta A', OA', esa OA, como esa S, como OB', esa OB. O sea, se sigue cumpliendo lo mismo. Esa S, porque son los valores de la razón.
sea, podríamos aplicar lo mismo que hicimos antes del valor de K, cómo encontramos el valor de la razón cuando la homotesia que se aplicó es inversa. ¿Ya? Cuando la homotesia que se aplicó es inversa, es lo mismo, se ocupa exactamente lo mismo. Ya sé entonces que de O a B' es a OB como O a' es a OA. Y también me va a ocurrir que A' B' es a AB. Lo mismo, si se fijan ustedes allá, A' B' es a AB. Si lo comparamos con el de la homotesia directa, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero aquí llegamos al segundo teorema de Tales. Vamos a borrar entonces, vamos a dejar solo esos lados que son paralelos. Recuerden que AB tiene que ser paralelo a A'B'. ¿Ya? Tienen que ser paralelos. Estos dos lados son paralelos de acuerdo a lo que vimos por la homotesia, ¿cierto? Entonces ahí se me va a cumplir siempre esto. Vamos a borrar el número acá. Es solo el ejemplo para dibujarlos. Entonces aquí tenemos el teorema de Tales escrito de otra forma. Cuando yo tengo entonces dos rectas que son paralelas y tengo dos líneas que son secantes, ¿ya? Me va a ocurrir esto mismo. Pero ahora ya, fíjense cómo queda. ¿Cómo queda esto? Que OA' es a OA como OB' es a OB. Puede ocurrir entonces que yo necesite conocer estas medidas o alguna de esas medidas o alguna de estas. También ocurre eso mismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, supongamos que esta medida yo la desconozco. Conozco que esta medida es 16, conozco que esta medida es 9 y conozco que esa medida es 2. Esta mide 9, esa mide 2, esta mide 16, esa mide X. Lo mismo que en el ejemplo anterior, podría buscar cualquiera de todas estas medidas. En la próxima clase vamos a ver igual algunos ejercicios para ver cómo aplicar este teorema de Tales, ¿ya? ¿Cómo sería entonces? ¿Cuál de ellas son las que me sirven? Conozco OB y OB', ya conozco esa la podría conocer, y la otra sería esta, AB con AB'. Eso es lo importante, saber cuáles son las que me sirven para resolver este problema. ¿Ya? Pues bien, veamos. Tenemos que OB', que en este caso mide 9. Se fijan que ahora ya no tengo que sumar este más S, sino que es solo OB'. Esa OB, o sea, 9 es a 2, como A'B', o sea, 16 es a X. ¿Se entiende? Como 16 es a X. Y ahora simplemente lo puedo resolver como una regla de 3 incluso. ¿Cierto? Lo podemos aplicar de esa forma, decir que X es igual a multiplicar cruzado y dividir por el término que queda libre. Lo podríamos haber hecho en el otro también, obviamente. ¿Ya? ¿Por qué lo vamos a hacer así ahora? Porque la X está en el denominador. Entonces lo más fácil es decir X es igual a 2 por 16 partido por 9.
¿cierto? Multiplicar cruzado y dividir por 3, por el término que quedó libre, que en este caso era 9. 2 por 16 nos da 32 partido por 9. Y 32 partido por 9, eso nos va a dar en decimales, no tiene por qué dar siempre valores enteros. Entonces, 32 dividido en 9, 3,5 periódicos. En este caso, X es igual a 3,5 periódicos. ¿Se entendió? Se dan cuenta que es exactamente lo mismo, solo que aquí el centro de la homotecia está entre las dos paralelas. ¿Por qué? Porque la homotecia en este caso era una homotecia negativa, inversa. Una razón negativa, una homotecia inversa. ¿Ya? Entonces es lo mismo. Desde el centro de la homotecia hasta aquí, este es a S, como este es a S. Teorema de tal. Y además como este es a S. En todos los casos nos tiene que dar el mismo valor de la razón. ¿Dudas, consultas, jóvenes? Nos pasamos hoy un poquito de la hora, obviamente porque entramos más tarde a la clase y vuelvo a pedir disculpas por eso. La tecnología nos jugó una mala pasada el día de hoy. Pero espero que para la próxima clase no tengamos problemas. No vamos a desarrollar ejercicio porque ya estamos bastante pasados ya, pero espero que hayan entendido esto. La próxima semana vamos a ejercitar todo esto del teorema de Tales. ¿Ya? Y a ver si alcanzamos a ver alguna otra cosita. Bien, pues jóvenes, que estén muy bien entonces y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao chicos, que estén bien, cuídense. Chao, que estén bien.